Componente importante. Vamos a ver acerca de la comprensión de la bomba. Y cuando hablamos de la bomba hidráulica, ahora sí tenemos que hablar acerca del sistema LS o Load Sensing. Y para aprovechar la imagen, cuando hablamos de sistemas LS, hablamos de este control, ¿ok? Y vamos a entender de que la bomba internamente tiene dos estructuras. La parte de funcionamiento a nivel de entrega o generación de flujo, porque la bomba solo genera flujo caudal, no genera presión, resiste, soporta presión, ¿sí? Y la bomba de pistones es una de las más eficientes en cuanto a la entrega, a la eficiencia volumétrica. Y la sección del control, pues viene a ser esta. Esta es la sección de control y esto es lo que hace posible que se llame sistemas de detección de carga o load sensing. Muy bien. Entonces, si ya estamos listos, vayamos a revisar diferentes fases o etapas. Bien. Por un lado, vamos a encontrar una estructura de las diferentes fases. Tenemos la presión baja de espera o presión de respaldo, carrera ascendente, cuando estamos empezando a movilizar, cambiar de estación el plato basculante, luego tenemos un descenso, que también es otra característica de la bomba, luego tenemos un flujo constante y por último tenemos la posición de calado, esta posición de máxima exigencia, cuando la bomba se exige en su totalidad. Para entender el funcionamiento de estas fases, es importante comprender primero, nuevamente, identificar componentes y luego analizar su comportamiento. En esta gráfica, a nivel de simbología hidráulica, podemos entender lo siguiente, por ejemplo. Por un lado, tenemos el control, la parte del control. Y por otro lado, tenemos accionamiento de la bomba, la sección de alimentación o bombeo. Entonces, son dos secciones totalmente diferentes a nivel de funcionamiento, pero que se interrelacionan para poder tener la eficiencia o el desplazamiento volumétrico que se necesita, que se desea. Entonces, entendamos esto. Dos circuitos que se integran para brindar y atender la demanda de flujo del sistema. Muy bien, ahora, si queremos analizar únicamente el control, pues tenemos que entender de que existen a su vez dos válvulas muy importantes, muy importantes. Por un lado tenemos el carrete de control de flujo y por otro lado tengo el carrete de control de presión. ¿Y por qué es esa diferencia? ¿Qué lo hace diferente? Lo hace diferente el hecho que, ¿por qué puedo identificar cuál es cuál? Pues básicamente porque a la válvula que le llega una presión exterior, externa, es la válvula de control de flujo. ¿Ok? ¿Y por qué motivo? Porque esta representa la presión LS. ¿Y esa presión LS entra o sale? Entra. ¿Entra de dónde? Entra o llega desde el control hidráulico principal. Por ello, esta bomba tiene el principio load sensing. La presión de carga del sistema se ve reflejado en esta presión LS que genera un desplazamiento de este carrete de margen, en este caso o control de flujo, y el comportamiento de este carrete modificará el angulamiento de la bomba.
Vamos a ver ahora. Distinto el caso de el carrete de control de presión o control de corte. ¿Por qué motivo? A pesar que la simbología es muy parecida entre ambos componentes, algo que marca totalmente la diferencia es el resorte. Los resortes están seteados a unas presiones totalmente diferentes. Mientras que por un lado, el resorte me genera un diferencial de presión de 300 psi en promedio, ¿ok? Por otro lado, tengo un resorte que podría estar seteado a 4500 psi, 3800 psi, ejemplo. Entonces, difícilmente una presión cualquiera va a poder vencer el resorte de alta presión. Bien, que básicamente es un resorte que se va a vencer o se va a comprimir únicamente cuando esté en la posición máxima de calado, máxima de exigencia para evitar que la bomba entre en una situación de destrucción. Muy bien. Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien? Por favor, me gustaría que me comenten en el chat. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo? Muchachos, ¿vamos bien? Por favor. Sí se entiende, ingeniero. Sí, se entiende, ingeniero. Muy bien, por favor, validen siempre. Tal vez tengan problema de señal. Muy bien, pero cuando me enseñaron de esta forma, la verdad que no entendí mucho. Entonces voy a ser más gráfico todavía y nos vamos a ir. Voy a asistirme de un pequeño simulador rápidamente. Y con esto creo que vamos a entenderlo mucho más. Por favor, me comenta si tenemos cambio de pantalla, por favor. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Me comentan? ¿Cambió Sí la imagen? cambió, ingeniero. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer más interesante la explicación. ¿Ok? Así que tranquilos, tranquilos que vengo preparado. ¿Eh? Muy bien. Entonces, empecemos. Primero quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a utilizar esta gráfica que es un simulador también de un sistema load sensing para poder comprender, primero, identificar componentes. Empecemos a identificar componentes porque ello es algo que nos puede ayudar a entender de mejor forma el comportamiento de esta bomba. Bien, el comportamiento de esta bomba. Por un lado, observen aquí, recordemos que la bomba tenía dos secciones, ¿recuerdan? Dos secciones. La sección de suministro de generación de flujo, que es la que estoy señalando en este momento, la que voy a dar nuevamente una... Aquí está. Esta es la sección de generación de flujo. Por un lado, voy a ser totalmente gráfico para que se logre entender. Es muy importante para mí que se entienda esto. Por un lado, tengo la succión. ¿Y esta succión proviene de dónde? Desde el depósito, ¿verdad? Existe un principio de generación de succión, de depresión, a través del bombeo propio del sistema. Y el aceite es enviado a través de estas cámaras de bombeo. Tenemos por un lado un barril o un plato donde genero a través de las revoluciones un efecto de bombeo y ahora tengo la salida. Muy bien. ¿Por qué motivo? Porque lo que voy a señalar aquí en este momento son, ¿qué? Son los, el cuerpo de bombeo. Este es el cuerpo de bombeo. Muy bien. Ahí está. ¿De acuerdo? Es el cuerpo de bombeo. Entonces, ese cuerpo de bombeo va a trabajar sobre qué? Sobre, va a trabajar sobre este barril. Porque está girando. Recuerden que tenemos giro. Giro, 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 giro. ¿Verdad? Hasta ahí clarísimo.
Hasta ahí creo que está muy bien. Desde que tú enciendes el motor, al estar conectado mecánicamente le vas a dar giro y por un lado, debido al angulamiento, tendrás succión y por otro lado generarás envío salida. Clarísimo. Ahora, pero esta condición puede variar en cualquier momento. Puede variar. ¿Y cómo esta condición cambia? Cambia debido a qué? Debido a la alteración o al movimiento de componentes. Por un lado tenemos, vamos a borrar esto, aquí, por un lado tenemos el pistón actuador y por otro lado tengo un pistón de vías o el pistón que va a generar el ángulo máximo. Entonces, y estos dos componentes van a ejercer presión sobre el plato basculante. Ojo, estamos hablando de los componentes responsables del angulamiento del plato. No estamos hablando de los elementos de bombeo. Los elementos de bombeo ya lo vimos. La succión y descarga ya lo vimos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que cuando tú enciendes el motor, en, en una primera condición, el angulamiento es máximo, tal cual se ve en la imagen. Máximo. ¿Por qué máximo? Porque en ese momento yo necesito cargar todo el sistema. Cargar. Y yo no puedo cargar en ángulo mínimo, definitivamente. Necesito cargar en ángulo máximo. Y para cargar en ángulo máximo necesito que el resorte, este resorte que está aquí, esté totalmente libre. Y al estar totalmente libre, pues obviamente la condición del plato va a ser la que estamos viendo. Porque no tengo ningún componente que le ofrezca resistencia. ¿De acuerdo? No existe, no existe. Entonces, cuando tú inicias el arranque, va a estar en esta condición. Y cuando tú lo apagas el motor, detienes el equipo, automáticamente el resorte se libera y vuelve a la posición máximo ángulo. Entonces, primera definición, cuando el motor está apagado y la bomba no gira, el angulamiento es máximo. ¿Por qué? Porque está preparada la bomba para su primer lanzamiento. Cuando lanza, cuando el operador arranca, da marcha al equipo, el angulamiento de la bomba es mayor, total, para cargar el equipo. Bien, entonces, pero si esto es así, ¿qué ocurre para que esto sea distinto? ¿Qué ocurre? Entonces, observen la imagen. ¿Ok? Observen la imagen. Giramos, hemos puesto en marcha el motor. Y de pronto el operador no mueve absolutamente ningún mando. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el angulamiento de bomba? ¿Qué pasó aquí? Se puso en ángulo mínimo, correcto, en ángulo mínimo. Y el motor está funcionando. Señores, les presento la presión baja de espera o presión stand-by. Esa presión tan ansiada que ustedes van a medir entre 350 a 500 PSI dependiendo del equipo, el modelo. Presión baja de espera. ¿Qué quiere decir? Que el sistema ya cargó, el sistema cargó todo lo que tenía que cargar y el operador no realizó ningún movimiento. Y en esa etapa, el sistema genera una presión internamente que hace que el angulamiento de la bomba se corrija y se vuelva una presión stand-by.
que es la presión disponible para que tú puedas tener abastecimiento a cualquier implemento. Es porque es tu punto de partida. Entonces, primer punto, analizar la presión más importante en un sistema LSPC es tu presión stand-by. Si no tienes una buena presión stand-by, señores, no continúes con las pruebas. Deja tu equipo como está y evalúa la condición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no logras conseguir una presión stand-by, existen varios factores. ¿De acuerdo? Que luego iremos detallando la teoría. ¿Sí? Pero por ahora entendamos el funcionamiento interno. Hemos identificado componentes, hemos dado secuencia. Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien? Por favor, siempre me gusta que ustedes validen para poder continuar. Estoy tratando de ser pausado para poder entender. Recuerden que no todos estamos tal vez con el mismo nivel de conocimiento. Así que es importante que todos vayamos de la mano, muchachos. Perfecto, Seferino. Muy bien. De acuerdo. A pesar que seguramente algunos de ustedes ya conocen este funcionamiento, pero créanme que cada vez que escuchan nuevamente algo más, aprenden y eso les va a servir para que ustedes hagan un mejor diagnóstico. Se los digo por experiencia. Muy bien, entonces, hasta el momento he logrado comprender el funcionamiento de el generador de flujo, que es esta sección. Ahora entiendo de que cuando el motor está apagado, ángulo máximo, que cuando doy marcha, ángulo máximo, pero cuando el motor ya encendió, cargó el sistema, la bomba, y el operador no hace ningún movimiento, automáticamente, sin accionar ningún tipo de mando, el sistema pasa a su posición stand-by. La gran pregunta es, ¿y cómo consigue hacer esto? Y esto lo tenemos que resolver analizando la sección de control. Recordemos que en simbología hemos analizado, hemos hecho la debida separación, recuerda en colores, y ahora vamos a entender la sección control. Esta es la sección control. Lo voy a poner por este lado para que no tengamos ruido visual. ¿Ok? Muy bien, y lo tenemos aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos ahora a analizar la sección control. Esta es mi sección control. Y en esta sección control tenemos que entender aquí algo muy importante. Recordamos de que esta sección control contaba con dos carretes, ¿recuerdan? Dos válvulas. Por un lado tengo una válvula y por otro lado tengo otra válvula. Muy bien. Que en simbología tenían cierta similitud, pero ahora que veo en corte, veo la diferencia. Entonces, les hago hasta aquí una primera pregunta. La teoría me indica de que estas válvulas, bueno, toda la válvula es una válvula moduladora, ¿ok? Esta válvula internamente lleva dos válvulas, una que controla presión y la otra que controla caudal o flujo. ¿Cuál creen que controla flujo? ¿La superior o la inferior? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Cuál controla flujo? ¿La superior o la inferior? La superior, ingeniero. Bien, ok. A ver, chicos, por favor comenten. ¿Cuál controla flujo? ¿La superior o la inferior? Muy bien, Seferino. La inferior, correcto, la inferior. ¿Por qué motivo? Algo muy simple de entender. Porque el resorte más grande, más grueso, controla o está tarado o está sujeto a presiones mucho más elevadas. Y el resorte más corto, más pequeño, más delgado, obviamente responde a presiones más bajas. Entonces, podemos ahora decir que el carrete, el carrete que está, que estoy ahora señalando es el carrete de control de flujo.
Vamos ahora a hacerlo mejor. Este viene a ser el carrete de control de flujo. ¿Ok? Carrete de control de flujo. Muy bien. Y vamos a ponerle nombres ahora. Este es el carrete de control del flujo, pero en realidad vamos a ponerle nombres que nos ayuden a comprender la literatura técnica, que es importante. Bien. Aquí tenemos el resorte. Este resorte es muy importante, porque este resorte es el que nos va a dar esa presión marginal. ¿Ok? Esta presión marginal. Marginal se refiere a darnos un margen entre una presión y otra presión. Entonces, ahí viene el siguiente comentario. ¿Bien? Y por favor, quiero que tomen bastante atención a esto. Cuando ustedes midan una presión de bomba en un sistema LS, la presión de bomba no existe. Bueno, luego si queremos entrar, profundizar, sí existe ligeramente, pero para términos formativos quiero que entiendan esto. La presión de bomba como tal no existe, pero sí se genera. Y la presión de bomba es el resultado de la presión LS más la presión de margen. ¿Ok? La presión de margen. ¿De acuerdo? Eso es el resultado de tu presión. ¿De acuerdo? Es el resultado de tu presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando tu presión de bomba es igual, no sé, 3500 PSI, ¿de acuerdo? Presión de bomba, tu presión LS va a ser 3300, 3200. Si hacemos la diferencia, tu presión de margen será igual a ¿cuánto? 300 PSI. ¿Ok? Por ahora, entiendan esto. Y esta diferencia, esta diferencia de la presión de margen que seguramente han escuchado ustedes en muchos manuales, es el taraje o la tensión del resorte. Este resorte que estamos viendo aquí. Y si alguna vez ustedes han desarmado esta válvula, se dan cuenta que internamente tiene dos resortes, uno con más carrera y otro con menos carrera, ¿verdad? Entonces tiene un significado definitivamente. Bien, entonces por ahora estamos identificando componentes. Este es el resorte de margen, ¿de acuerdo? El que nos va a brindar esta diferencia de presiones, por eso se llama presión de margen, ¿ok? Bien, aquí tenemos el carrete de presión de margen y en la parte superior tenemos la válvula de corte o válvula de control de presión, que básicamente, para que se entienda, es una válvula de seguridad cuando el sistema supera o está cerca de llegar al límite máximo de presión que puede soportar la bomba. Esta válvula dice, se acabó la fiesta, nos vamos todos a casa y cierro todo, ¿ok? Controla, evita que la bomba pase a una situación de destrucción, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero hasta el momento no me explican cómo funciona o cómo pasa a ángulo mínimo la bomba. Y efectivamente, vayamos a entender eso. Entonces, nuevamente empecemos aquí. ¿Bien? Primero, observen el comportamiento del aceite, el comportamiento de la presión, ingresa a través de este puerto, ingresa, desplaza internamente hacia el resorte y la presión continúa su paso. Este orificio restrictor que tiene una orientación me permite tener rápido llenado. ¿Y a dónde se va? Hacia ese puerto A.
Y si queremos hacer la secuencia, ahora sí puedo entender qué se trata. Vamos a hacer ahora, vamos a reducir y vamos a verlo como un todo. Y observemos ahora. Observemos. ¿Ok? Observemos ahora. De la misma línea de succión de bomba, vamos a poder alimentar nuevamente. Observe. Vamos a poder alimentar nuevamente. Vamos a poder ahora alimentar. Observen. Arranco nuevamente. El sistema se carga. Se mueve el carrete de margen y ahora observen qué pasó aquí. Pasó que se alimenta a través de este puerto, se llena el pistón y desplazo. Y al desplazar, ¿qué ocurre? Modifico el angulamiento de bomba. Entonces, hasta ese momento el operador no hace absolutamente nada. Simplemente la acumulación de presión, 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 porque recuerden que la bomba está en ángulo máximo, hace posible que solo se autorregule. Y esto solamente se va a dar cuando este carrete se desplace una primera carrera. Por esto que este resorte tiene internamente dos resortes. Y el resorte más liviano es el que se va a comprimir, generando esta comunicación para que el pistón actuador de ángulo mínimo se active. Comprime el resorte que está en la parte opuesta y el angulamiento o el plato se reduce. ¿Ok? Se reduce. Hasta aquí se va entendiendo. Pero ustedes no van a tener esta animación cuando ustedes estén en campo. Así que no ayuda mucho si no entendemos la simbología. Y la simbología tiene que ser importante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entender un poco la simbología. Muy bien. Ahora pasemos a entender la simbología. Esta parte sí es importante para ustedes, porque ustedes con el plano, con el esquema, van a poder analizar el comportamiento. Entonces, vamos a nuevamente volver con lo siguiente. Recordemos que hemos analizado el comportamiento de la bomba. Y nuevamente, esto se divide en dos secciones, la sección control y la sección bomba. Recuerden, bomba. Muy bien. La sección control, que ya dijimos que tiene, chicos, tiene dos componentes. La sección carrete de margen o control de flujo y el carrete control de presión. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que uno es de presión y uno es de flujo? Sencillo, porque es al que primero le llega LS. Al que primero le llega LS es el carrete de control de flujo. Muy bien, ahí está. Entonces, ahora que ya lo tengo clarísimo, vamos a quitar y vamos a darle secuencia para que ustedes entiendan cómo funciona nuevamente. Vamos a irlo a cero otra vez. Vamos a llevarlo a cero, ¿de acuerdo? Entonces, observen aquí. Observen. El operador se sube a su equipo por la mañana, acaba de realizar su inspección alrededor del equipo y se procede, ya ha finalizado todos sus preusos, ha realizado todas sus inspecciones y procede a encender el equipo, encender el tractor. Cuando coloca la llave en posición encender, el motor se pone en marcha y al ponerse en marcha, simplemente el aceite es succionado, ¿verdad? Tiene una succión y esto ingresa a la bomba. ¿De acuerdo? A la bomba. Entonces, la bomba
la bomba se encarga ¿de qué? De empezar a incrementar el flujo, porque recuerden que está en ángulo máximo, no olviden que está en ángulo máximo. Y el flujo se da por el lado que le ofrece menor resistencia. Por un lado, observen, por un lado, continúa su paso, pero también alimento todos los canales posibles, los conductos posibles. Y por ejemplo, esto es muy importante, porque se dirige a este punto, ¿para qué? Para llenar este pasaje, este cilindro, y mantener en la posición ángulo máximo, porque me interesa que en esos segundos el ángulo permanezca ángulo máximo. Porque recuerden de que voy a tener un tiempo para seguir cargando el sistema. Entonces, seguimos. Y el aceite sigue su paso, sigue su paso, sigue su paso, sigue su paso, sigue su paso. Y observen aquí, muchachos. Hago una pausa. Observen aquí. De forma paralela, ataca esta válvula. Ataca esta otra válvula. Hablo del flujo, no la presión, el flujo. Porque recuerden que la bomba está comenzando a bombear, a bombear, a bombear y a tender a cargar todo el circuito, no dejar nada vacío. Pero sin embargo, este flujo que está direccionado a tocar estas válvulas se encuentra con una resistencia, porque sabemos de que una tiene un resorte bastante fuerte y difícilmente esta presión o esta presión que se está generando en este momento difícilmente va a poder accionar esta válvula. Pero sin embargo, existe una de las dos que tiene mayor sensibilidad y es esa a la cual cuando el sistema finalice la carga, a la cual va a accionar porque tiene que escapar por algún lado la presión que se está generando. Entonces, vamos a entender, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Por un lado, la presión, observen, va a ir al actuador. La presión va a ir al cilindro, al mando, pero como el operador no acciona absolutamente nada, ningún mando, la presión queda bloqueada y simplemente la presión se incrementa, se incrementa. ¿Y por qué la presión se incrementa, muchachos? Porque el ángulo sigue siendo ángulo máximo. Entonces, no le pidan que haga otra cosa a la bomba. La bomba te va a enviar toda la cantidad de flujo necesario en ese momento. Entonces, entonces, el sistema empieza a cargar. Observen, carga, carga, carga y nada se mueve porque todavía no finaliza la carga. Pero sin embargo, cuando ya acabe de cargar, y recuerden que principio de hidráulica, el aceite se va por el lado que le ofrece menor resistencia. Entonces llega a cargar todo el circuito. ¿Y qué pasa ahí? En ese momento necesito liberar esa presión. Y observen aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La presión empieza a mover. ¿Qué válvula, muchachos? Si han estado atentos, ¿qué válvula? Esta válvula. ¿Y qué válvula es? La válvula de control de flujo. Y si la presión, la misma presión de alimentación, la mueve, ¿qué pasa ahora? La presión pasa, observen, pasa, pasa, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando y llega al pistón actuador A. Carga el pistón actuador y no le queda otra opción que generar presión capaz de comprimir el resorte opuesto y reducir el angulamiento de la bomba. Y como has generado presión por las resistencias que tuvo que tener el aceite antes de llegar a este actuador,
esa presión es la que tú mides como la primera presión stand-by. Y es tu presión más importante, ¿por qué? Porque es la que determina el estado inicial, el estado teórico de tu bomba. Hasta aquí, ¿se entendió? Muchachos, por favor, me comentan. ¿Hasta aquí se entendió, muchachos? Por favor, me interesa que esta parte se entienda, porque ustedes, como técnicos, como profesionales de mantenimiento, el entender, el evaluar sistemas LS es algo básico. Pero no solamente colocar el manómetro, sino también comprender el funcionamiento, comprender las fases de la bomba, lo que están evaluando ustedes. Entonces, primera fase, entendida, ¿correcto? Presión stand-by. Tu 350, tus 500 PSI asegurados. Ahí está, listo. ¿Y dónde vas a medir esa presión? Esta presión la vas a medir, en tu primer punto de medición, tu manómetro que está aquí. Y efectivamente tienes tu presión stand-by, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a darle un poco más de movimiento, vamos a un poco darle más de alegría a este circuito. Y resulta que el operador ahora sí le dio ganas de trabajar, ¿ok? Ya acabó de leer su periódico, acabó de revisar su WhatsApp y vamos a trabajar. Entonces, empecemos a accionar el mando. ¿Qué pasa cuando acciona el mando? Cuando acciona el mando, ¿qué pasa aquí, chicos? Ah, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. La teoría que nos dice que la presión de carga o LS, que es Load Sensing, sensado de carga, se produce o proviene del mismo sistema, de la misma línea de carga, de la misma línea de trabajo. Y creo que gráficamente se representa muy bien. Observen, de la misma línea de trabajo tengo una alimentación, pero a su vez tengo otra alimentación que está debidamente emparentada, comunicada, para que esta sea la presión LS. Y adivinen esta presión LS, ¿a dónde va? Adivinen. Va hacia el regulador de la bomba. Y veamos qué pasa luego. Pero eso forma parte de una siguiente etapa. Entonces, me quedé aquí. Y ahí quiero que me sigan esta parte, chicos, ¿eh? El operador mueve un implemento, pero observen, la presión ya llegó al actuador, ya llegó al actuador, pero no es presión, muchachos, es flujo, flujo, porque la válvula de control funciona, en este caso funcionó como una válvula que liberó la presión que estaba, o el flujo que estaba retenido. Entonces, la bomba todavía sigue en su posición ángulo neutral o ángulo mínimo. Recordemos, presión stand-by, ángulo mínimo. Entonces, ¿cómo la bomba, cómo la bomba reconoce que necesito flujo? Pues no le puedo despertar así nada más, tengo que darle una presión, una motivación. Entonces, de la misma línea de trabajo, muchachos, de esta línea de trabajo, esta presión LS es la que tiene que ir directamente. Y observen, mientras la LS se va en dirección a la bomba, el actuador no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque no tiene la fuerza, la cantidad de aceite necesaria para mover el actuador. Ese tiempo de respuesta es el que también tienes que evaluar y saber cuán saludable es tu LS. ¿Para qué?
para generar lo siguiente. La LS va a... ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Va directamente ¿a dónde? Ah, va. ¿Qué pasó aquí? Observen. ¿Qué pasó con el manómetro de LS? El manómetro de LS, ¿qué pasó? ¿Por qué sube la presión LS? Sencillo. La presión LS sube porque recuerden, aquí tengo presión y aquí tengo otra presión ahora. Pero pregunto, ¿cuál vence en este momento? ¿La presión de izquierda o la presión de derecha? ¿Cuál vence, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Derecha o izquierda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? Compañero menciona, están igual. Bien, a ver, chicos, un comentario más. Un comentario más, chicos. Vamos, ¿quién vence aquí en este momento? Recordemos algo, recordemos algo. En en este momento, la presión stand-by vence al resorte, porque aquí hay un resorte, recordemos, ¿verdad? Aquí hay un resorte, ¿sí? Pero ahora la presión LS se suma, apoya, se une a la tensión del resorte y ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasa, chicos? Pues simplemente el carrete se va a mover hacia este punto. ¿Por qué? Porque la presión LS más el resorte vencen a la presión opuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre. Y observen el manómetro, ¿eh? Ahí nada más, chicos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Qué pasó aquí? Observen el manómetro. ¿Subió la presión, ingeniero? Correcto, subió la presión, pero ¿qué pasó aquí? Esa diferencia, ¿por qué ahora LS es más que presión stand-by? ¿Y saben por qué? Porque ahora este resorte es el que me da esa diferencia. Ese resorte es el que me da la diferencia. Por eso se dice que la presión de bomba es el resultado de la presión LS más la tensión de ese resorte. ¿Se entiende? Por ese motivo que cuando ustedes quieran evaluar presión marginal o presión de margen, tiene que ser en movimiento. Nunca tiene que ser encalado. Nunca tiene que ser a final de carrera. Tiene que ser en movimiento. ¿Para qué? Para establecer si efectivamente el resorte está trabajando correctamente y me mantiene una presión diferencial o un margen. Y este margen puede ser 300, 350 PSI dependiendo. ¿Bien? Entonces, nuevamente, chicos, es importante seguir. Ahora, chicos, ¿cuál es la misión de la presión LS? ¿Cuál es la misión? La misión de la presión LS es ir hacia la bomba y decirle, necesito flujo. El operador está accionando el mando, pero sin embargo, observen, el operador accionó el mando, pero sin embargo, no tengo respuesta. El implemento, el cilindro, la hoja topadora no sube, sigue sin mover. Entonces, necesito que ocurra lo siguiente. La presión LS tiene que despertar y modificar el angulamiento. Observen, observen
quiero que observen, chicos, esta válvula, ¿sí? Observen el funcionamiento de esta válvula ahora. ¿Y qué ocurre? Se modifica. Ah, ok. Y ahora libero el angulamiento. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué ocurre en ese momento? Como ha cambiado el angulamiento de la bomba, ahora el actuador se va cargando. ¿Y qué pasa con la presión de bomba? Observen, ¿qué pasa con el manómetro de presión de bomba? ¿Ustedes creen que la presión de bomba supere a la LS o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, coméntenme. ¿Superará la LS o no? La presión de bomba. ¿Mm? Ah, muy bien, a ver, veamos. Ah, observen, miren. Y el actuador sube, 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 sube. Ah, muy bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Este margen, con este margen, esta diferencia que ha pasado ahora es la diferencia marcada que te da el carrete o el resorte de margen. Por ese motivo es que la bomba superó a la LS. ¿Ok? Superó a la LS. Por esa diferencia. Bien. Y si queremos ser un poco más extremistas y quiero hacer una prueba de calado, será porque ya llegaba a fin de carrera, ojo, y quiero incrementar el peso, voy a incrementar el peso del equipo, voy a meterle más carga, de pronto quiero empujar un material muy, pero muy compactado, muy, pero muy compactado, ¿ok? Entonces, vamos a ver un momento. Aquí está, aquí está, vamos a ponerlo aquí. Entonces, observen aquí, chicos. De pronto, aumento la carga, ¿ok? De pronto, la carga que era pequeña, la aumento. Ahí está, aumento la carga. ¿De acuerdo? La carga la voy a aumentar. Entonces, si la carga la voy a aumentar ahora, ¿qué creen que ocurra? Pues la LS tendrá que ser mucho mayor. Veamos si es así. Ahora quiero que por favor analicen el comportamiento de los dos manómetros. De los dos manómetros, ¿sí? Voy a cambiar de color y aquí está. Analicen el comportamiento de los dos manómetros. Observen. Definitivamente una carga más pesada va a depender, va a generar un trabajo más pesado, más fuerte. Y la LS, observen, la LS se va, ya sabe su trabajo, la LS se va a la bomba a decir, hey, despierta, necesito flujo, todo lo que tengas. Y de pronto, ¿qué pasa con la LS? Se disparó. La LS se disparó porque recuerden que la LS es la presión del trabajo. Y la LS se disparó tanto que necesita rápidamente acción. Y el angulamiento de la bomba tiene que ser total en ese momento, total. Entonces, porque es la única forma de poder atender la carga. Observen entonces, y solamente en esa condición, la bomba, observen, ¿qué pasa con la bomba? Sube, 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 sube. Ah, observen, supera como siempre a la LS. Observen eso, chicos, supera la LS. ¿Y por qué supera? Porque tengo este carrete diferencial que hace esta diferencia. Y este carrete diferencial es el resorte que me da esos 300, 350 PSI. Y es lo que tú puedes ajustar, es lo que tú puedes modificar, es lo que tú tienes que verificar que esté de acuerdo a la especificación. Entonces, ahora, como ya tengo esta
esta presión, ahora definitivamente puedo absorber la carga. Puedo absorber la carga. Pero ¿qué ocurre cuando el operador llega a fin de carrera y decide darle, seguir? Eso se llama prueba de calado. Calar el sistema, llevarlo máximo rendimiento. ¿Qué ocurre con los manómetros? ¿Qué ocurre, chicos? Observen, tanto el ALS, cuando llega a fin de carrera, ¿qué pasa? Observen. Los manómetros se llegan a igualar. ¿Por qué? Porque toda la presión al final llega a un punto donde ahí activa ¿quién? Activa el carrete de control de presión. Y veamos si que esto es cierto. Ahora sí podemos entender y quiero que por favor hagan especial atención a este carrete. ¿Bien? Entonces observemos nuevamente. La presión aumenta, 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 sube, 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 sube. Y de pronto la presión es tan fuerte que en ese momento la presión tiene que ver forzada a comprimir el resorte y en ese momento se equilibran las presiones. Esa es tu prueba de calado. En ese momento, lo que estás midiendo simplemente es tu presión máxima de bomba. No estás midiendo margen. Estás midiendo cuál es el desempeño de tu bomba a un nivel máximo de capacidad de soportar presión. Porque tu bomba no está generando esa presión, tu bomba está soportando esa presión. Por ello, tienes que realizar esta prueba por una cantidad de tiempo estimado. Bien, y esa es la fase de calado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está aquí la magia, chicos? La magia está en entender el funcionamiento del sistema LS, el funcionamiento de saber cómo la LS se genera dentro de un sistema, lo AdSensing para que la bomba tenga la debida atención del caso. Por ejemplo, cuando esto se aplica a sistemas de dirección, la LS viene del orbitrol. Y cuando tienes un problema de dirección dura o giro dificultoso, es porque la LS no es saludable, no es buena, no es fuerte. Y si tienes una LS que no es saludable, difícilmente tu bomba va a responder. Y tú piensas que el problema es bomba. Y el problema no es bomba. Lo último que tú deberías pensar es cambiar tu bomba o reparar tu bomba. Porque para evaluar la bomba existen otros procedimientos, no solo la presión, sino hay que medir rendimiento, eficiencia, fugas internas, etcétera. Entonces, es importante que de las dos presiones tú analices el comportamiento de tu presión stand-by, tu presión LS y tu presión de margen. Con esto tienes una evaluación del sistema, más no de la bomba, del sistema. ¿Ok? Para la bomba existen otras pruebas. Fuga de carcasa, mediciones a nivel de caudalímetro, etcétera, para medir la eficiencia volumétrica o si tiene una caída porcentual en cuanto a la entrega. Pero a nivel de sistema, esta es la forma como entender tu sistema LS. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Se entendió? Creo que fue bastante didáctico. Espero que haya valido la pena y que se haya podido entender. Muchachos, comentarios. Ahora sí, ¿quedó más claro? Me imagino que sí, ¿verdad? Sí, ingeniero, quedó más claro, ingeniero. Perfecto. Ahora estamos preparados, ya estamos preparados para volver a nuestro material y entender ahora sí nuestra, nuestra bomba. Entonces, ahora vamos a ver un momento. Esto aquí. Bien, entonces, ya hemos revisado el comportamiento de baja presión, carrera ascendente, cuando se modifica el plato basculante, carrera descendente, cuando el plato basculante se eh, modifica, el flujo constante y el calado a alta presión. Y esto básicamente se da con el movimiento de ¿qué? O el accionamiento desde
líneas externas, en este caso la LS, que ataca directamente a mí, mis carretes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí puedo entender que efectivamente la bomba hidráulica tiene dispositivos de bombeo y dispositivos de control. Y dentro de los dispositivos de control de angulamiento tengo efectivamente mi actuador, mi actuador, por ejemplo, dispositivos de control y dispositivos de control. Son los que van a modificar, ¿qué? Modificar, recordemos, modificar el plato basculante. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los elementos de bombeo. Y los elementos de bombeo, pues son los que van a generar el envío de flujo al sistema. ¿Ok? Flujo al sistema. Entonces, recordemos, ahora queda clarísimo que la bomba me genera flujo, me genera una eficiencia volumétrica de entrega por cada revolución. Y en la parte superior encontramos nuestra válvula compensadora. ¿Ok? Moduladora, compensadora, corte y flujo, etcétera. La idea es que ustedes lo entiendan. Cada fabricante le da una debida connotación diferente. Ustedes saben de que internamente es la válvula que controla tanto el flujo como la presión máxima a la cual puede soportar la bomba hidráulica. ¿Ok? Ahora se puede entender mucho más claro esta imagen. Entonces recordemos que ahora tenemos dos carretes. Un carrete, recordemos que es el carrete de control de margen y este es el carrete de control de presión. Muy bien, que tienen ajustes. Sí se pueden ajustar, claro que puedes manipular, pero siempre con la debida instrucción. ¿De acuerdo? Con la debida instrucción. Recordemos que tenemos un ingreso de presión LS que viene desde el sistema. Y observen aquí, tengo internamente dos resortes, uno con mayor sensibilidad que otro. ¿Para qué? Para brindar estas carreras y estas oportunidades de angulamiento de bomba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en motor apagado, simplemente para reforzar lo que ya habíamos conversado, en motor apagado recordemos ángulo máximo, motor apagado, ángulo máximo, porque necesito esa posición para que cuando inicie la carga tenga toda la oportunidad de cargar el sistema rápidamente. Luego tenemos la presión baja de espera, esa presión stand-by, la que vimos cuando automáticamente el sistema se autorregula, recuerden, y al autorregularse, el angulamiento del plato se vuelve neutral, a una posición casi cero. Entonces, en ese momento estoy una presión baja de espera o presión stand-by. Tus 350, 400, 500 PSI. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo en espera a que el operador realice cualquier maniobra, cualquier manipulación de los mandos. Aumento de carrera, efectivamente. El aumento de carrera se da y modifica el angulamiento del plato basculante y se da ¿cuándo? ¿Cuándo se da esto? Cuando el operador, ¿cómo sé que el operador ha tomado acción? Cuando me genera una LS. Aquí ya hay LS. Y este LS viene desde el control, viene desde el momento que el operador realiza una actividad, manipula, acciona el mando, saca de su posición neutral el mando. Y esta LS genera el movimiento. ¿Ok? Y la presión lo que hace efectivamente es retirar la presión que antes estaba aquí. Evacúa el aceite y genera que el plato basculante ahora esté libre para cambiar su orientación. Bien. Entonces, datos importantes, porque siempre la teoría nos debe ayudar a tener un mayor soporte. La bomba puede estar en carrera ascendente, o sea, incremento de flujo, en las siguientes condiciones. Esta parte es importante, por eso hay que
he tratado de resumir todo lo que ustedes deberían conocer. Primero, cuando la bomba pasa a un punto de carrera ascendente. Cuando un implemento se activa, cuando el operador activa un implemento, ¿ok? O cuando el operador activa diferentes o múltiples implementos. Siguiente. Cuando un carrete de control principal de la válvula de control hidráulico está en una posición que requiere que la bomba compense fugaz, o sea, compense que quiera tener estanqueidad del sistema, compensar que hay un vacío. Entonces necesita que varíe el incremento, varíe la modificación del angulamiento para cargar el sistema. ¿Bien? Luego, cuando un carrete de control principal de la válvula de control hidráulico se mueve a una posición que aumenta la demanda del sistema, eso está clarísimo. Cuando la demanda de los implementos permanece constante, pero disminuye la velocidad del motor. Aquí es importante entender esto. Al ser un sistema que no depende de la CRPM del motor, el operador puede accionar más el mando, la demanda de los implementos permanece constante, puede accionar, puede estar moviendo, pero la velocidad del motor disminuye. En ese momento, el sistema hidráulico compensa esto, ligeramente compensa. ¿Por qué? Porque de repente el operador, la CRPM cayó tal vez, pero eso no quiere decir que el sistema deje de enviar la misma cantidad de flujo. Entonces el sistema automáticamente no depende de la CRPM, depende de la carga, depende de la presión LS. Por eso es tan importante que ustedes realicen una medición y monitoreen que la presión LS sea saludable para su bomba. Muy bien. Carrera descendente. Carrera descendente es cuando tú ya sueltas el mando, cuando observen aquí la imagen, creo que la imagen representa mucho lo que acabamos de decir, tu LS ya se reduce. Y al reducir la LS nuevamente, tu presión, el resorte vence y ahora nuevamente le llega aceite a este pistón y voy a ¿qué? Voy a modificar el angulamiento, lo voy a reducir el angulamiento de la bomba. Porque voy a tener una reducción de la carrera, una carrera descendente, una modificación del angulamiento de bomba. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando automáticamente la bomba comienza a hacer esta modificación. ¿Cuándo ocurre? Cuando estamos, observen, si estamos actuando varios implementos y todas las palancas las llevamos a neutro. En ese momento aquí tiene que compensar y cuando, en otras palabras, cuando tú sueltas, accionas y luego sueltas el mando, automáticamente tiene que reducirse el angulamiento. Si estamos actuando un implemento y movemos la palanca a neutro, también ocurre este caso. Si estamos actuando un implemento y movemos la palanca a una posición de menor caudal que el implemento, también ocurre ello. Si aumentan las RPM del motor, también ocurre una carrera descendente. Va a depender mucho de que el accionamiento del mando. Si estamos actuando un implemento, activando un implemento y disminuye la carga, o sea, el factor de carga, la carga del mismo trabajo que va a hacer el cilindro o la hoja topadora disminuye. Entonces, recuerden que la carga que viene a ser la LS controla el envío de caudal de la bomba. Si la carga disminuye, tu carrera tiene que ser descendente, tiene que disminuir. Muy bien. Y en el caso de flujo constante, en el caso de tener constante flujo es porque tengo una LS saludable. ¿Ok? Necesito que la bomba se mantenga en una posición. Y observen aquí, en esta posición, la bomba está en una posición privilegiada de atención, de envío, de ángulo máximo. ¿Para qué? Sobre todo cuando quieres mantener una velocidad constante de movilidad del sistema. Si bien no tienes una presión como tal, pero sí quieres mantener la velocidad de accionamiento, los ciclos de trabajo del sistema hidráulico. Y en la presión de calado, pues
Para que llegue la presión de calado, tu presión LS tiene que ser brutal, total presión LS. A tal punto que, observen aquí, chicos, observen aquí, la presión es alta, pero sin embargo, el ángulo es mínimo. ¿Por qué? Porque estás al límite. Tu presión LS se igualó a tu presión de bomba. Se intentó igualar. Entonces, en ese momento no me queda otra cosa más que activar el resorte. ¿Ok? Mover el resorte y de esa forma tratar de controlar la presión máxima a la cual la bomba puede trabajar, a la cual la bomba puede soportar. ¿De acuerdo? Observen aquí, chicos. Quiero que por favor observen este punto, que es importante. Observen este asiento. Aquí tengo constante flujo y observen la tensión de resorte. En calado, sube. El resorte se comprime. En calado. Constante, suelto. Calado, se comprime el resorte. Cuando se comprime el resorte, este carrete sube. Y al subir, genero este movimiento. Y genero un equilibrio aquí. Muy bien. Por eso que ustedes miden su presión de calado, cuando tu presión LS también es alta. ¿Bien? Y en presión de calado no puedes medir presión. En calado no puedes medir tu presión de margen porque es inútil que midas tu presión de margen en calado. ¿Ven? Y aquí tenemos básicamente la representación en simbología ISO acerca de lo que acabamos de mencionar. ¿Ven? Para un poco reforzar lo que venimos realizando. Recordemos siempre, por favor, no se olvide, dos secciones, la sección alimentación y la sección control. ¿Bien? Y recuerden siempre, recuerden que la válvula a la cual le llega el sistema LS o la línea LS es la válvula de control de flujo. Aquí está, control de flujo. Y el otro carrete es el control de o compensador de presión. Compensador de presión. Muy bien, entonces, esta es la forma como representamos en carrera ascendente, upstroke. Carrera descendente. Y en carrera descendente, observen aquí, chicos, el comportamiento de este carrete. Observen aquí. Carrera, incrementar la carrera, cambia de posición. Disminuir carrera, cambia de posición. Observen. Esa es la diferencia del comportamiento de la válvula. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Y en corte o calado, sabemos que el accionamiento es a través de, en calado es a través de ¿qué? Accionamiento de la válvula de carrete, de la válvula de corte, el carrete de corte. Ahí está. Bien, observe cómo es que se acciona y se activa en calado. Y es la presión que ustedes realizan y toman como medida. Pero para que lleguen a medir la presión de calado en un sistema LS, tienen que antes haber verificado una buena presión stand-by, una buena presión LS, hacer verificado que su resolver estén correctamente, que tu presión LS sea saludable, que sea estable, que no tenga oscilaciones tu manómetro, para evitar que no tengamos ahí alguna posible pérdida de estanquedad en algún